Se encuentra aquí con nosotros Federico Preve. Buenos días. Buenos días. Federico Preve. Disculpen la tardanza, pero por favor. Estaba por en el favor. hospital y el tránsito del hospital acá es dantesco. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, buenos días, sí, bien, muy bien, la verdad, muy bien. Entusiasmado y dejando las últimas gotas de energía. El cuero y la estaca no le voy a decir porque se supone que hay que seguir. No, adelante, hay que seguir, hay que empezar. Sí, hay que empezar. Volver a empezar. Exactamente. No me acuerdo quién era que andaba eso, pero... Sí, Diego Torres. ¿No? Que tampoco era un... No lo escuchábamos mucho. Pero fue un hit cuando éramos jóvenes. Exactamente. Tiene recuerdos. Se ve que le quedó dando vueltas por allí. No sé por qué cité eso, porque... Bueno, pero eso es para psicólogo. Usted después va y a la presentación de ideas para el diván. Sí. Federico Preve es médico o es diputado electo por el Frente Amplio y... Decíamos más temprano, es una de las voces, digamos, más notorias en la medida en que permanentemente está en la prensa comentando temas de salud y políticas que eventualmente el Frente Amplio, si llega al gobierno, va a implementar, o líneas de acción para implementar en materia de salud, que nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en la mañana de Pasaron Cosas. ¿Está bien? Sí. Bueno, como el panorama, digamos, hacer una síntesis básica de en qué terreno estamos en materia de salud en el Uruguay después de 5 años, ¿no? En materia de salud, es difícil de catalogarlo, pero muchos creemos que hay una crisis en materia de salud. No es una crisis profunda, pero sí es una crisis sentida. Básicamente, en lo que tiene que ver con ACE, si bien el presupuesto de este año es bastante equivalente por usuario en términos con el 2019, en el 20, en el 21, en el 22 hubo un recorte, en el 23 un catch-up, más o menos lo que pasó con los salarios. Claro, ¿no? es lo que estaba pensando. En ACE hubo un recorte bastante severo de $100 millones, grosso modo. Y bueno, un presupuesto de mil y poco por año, o sea, en el acumulado de 3 años fue un 10% de un presupuesto anual, y ese recorte se sintió mucho en lo que tiene que ver con medicamentos. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, al dejar de controlar el mutualismo, hubo básicamente peora en la atención directa a los usuarios del sistema mutual, por lo tanto, ahí también, y se nota claramente en la falta de horas para las consultas, lo vivimos a diario, quienes ejercemos, que si bien había dificultades, esto ha sido bastante calamitoso, más allá de la situación actual del CASMU, que es pero muy delicada y que no están trabajando con la seriedad que a muchos nos gustaría, y el cierre de Casa Galicia, que fue un papelón. Entonces, en lo que tiene que ver con ACE, un recorte, cierre de policlínicas en el primer nivel. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, una falta de control en el mutualismo, un cierre de una mutualista que no pasaba hace mucho tiempo, otra mutualista que está complicada. Y en lo que tiene que ver con política sanitaria en general, 2 elementos muy importantes, centrales, y que tienen que ver también con una concepción ideológica, sin miedo a la palabra ideología, del campo de las ideas. Se cede ante presiones corporativas de la Corporación de las Tabacaleras, en la flexibilización de la política del tabaco y en la Corporación de la Industria de los Ultraprocesados de la Alimentación, en lo que tiene que ver con la flexibilización de los octógonos. Para poner esto un poco en lo que pasa en la gente, obviamente que en la venta y en la propaganda de cigarrillos es una flexibilización, eso hace que se consuma más, y eso hace que empeore la calidad de vida de la gente por presión de una corporación tabacalera de Montepaz específicamente, y encima tuvimos que bancarnos que el presidente nos tirara un chiste, claro, ¿no? Como obvio. Si fuera, y obvio, me reuní que no es una fábrica de chicles, ¿no? Y después el tema de los octógonos, que es más complejo, pero por ejemplo antes de ayer compré un sachetito con frutos secos y tenía un sticker que decía exceso en grasas. Pero le sacabas el sticker, porque soy argentino, ¿no? Le sacabas el sticker y decía exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, y tenía 4. O sea, que la flexibilización, o sea, bajar los márgenes, hace que no me acuerdo ahora el número, pero eran cerca de 300 a 400 productos, no tuvieran como si fuera dañino para la salud, cuando son dañinos para la salud. Y es información para la gente. Y también por presiones de presiones de la industria, sí. Ahora no me acuerdo bien de cuál corporación multinacional, pero fue eso. Entonces, ¿qué tenemos en materia de salud?
una salud con tiempos de espera peores, con tiempos de espera para cirugías peores, con tickets más altos para algunos medicamentos porque no se actualizaron los formularios de terapéuticos medicamentos, con recorte en ACE, con cierre de varias policlínicas en ACE, con mucho humo con algunas cosas. Y con un Ministerio de Salud Pública ausente de la política pública de cuidado de la salud. Entonces, no se cuidó de la salud, se cedió ante las grandes empresas, y hubo cierre de mutualistas y un desarme estructurado de ACE, beneficiando a privados también, beneficiando al Círculo Católico y a otros privados, a una empresa marítima que crearon prácticamente para ACE, porque uno cuando después empieza a analizar año tras año se empieza a ver la facturación. Ajá. Prácticamente el 100%. La empresa de la marítima de las ITHG, ambulancias. sí, de las ambulancias. Prácticamente el 100% de la facturación de esa empresa es para ACE, o sea, la crearon para ACE. Entonces, bueno, hay mucho que investigar también, ¿no? Ajá. Eso, por ejemplo, es una línea de trabajo. Sin dudas, es una línea de trabajo a futuro, investigar si hubo o no corrupción. Muchos creemos que sí, pero bueno, tenemos que tener la documentación. Si hubo o no beneficiarios directos, en el caso del Círculo Católico, donde el presidente de ACE fue hasta 2 días antes director técnico, o sea, el conflicto de interés es evidente. No sé si hay connivencia de interés público-privado, que eso es una materia jurídica, pero sí conflicto de interés claro. Y bueno, y hay que investigar porque nos parece que hay muchos hechos, según la LUC, de apariencia delictiva. Federico, vos decías mucho humo. Quería consultarte por todos estos anuncios, por ejemplo, del Hospital del Cerro, que finalmente se realiza la obra, pero ¿cómo está la atención primaria, no solo digamos en la L, sino en todo el país? Bueno, lo que pasa es que son varias cosas. La situación asistencial en ACE en el país es mala. No es que se había llegado a una situación de excelencia, eso no es así, pero sí claramente se había logrado una equiparación presupuestal de casi que un 80% de gasto en ACE por usuario con respecto al sistema mutual, mucha inversión. Para poner algún número, digamos, la inversión que se generó desde el 2005 al 2019 fue una inversión en torno al 8 al 10% de presupuesto, y en este periodo no llegó al 3%. O sea, hubo casi que, como le dicen, gasto cero, ¿no? En inversión, excepto cositas puntuales, que claro, que la maquinaria de marketing las promocionó mucho. Pero los tiempos de espera para la cirugía no postergable en todas las regiones de ACE hay incumplimiento, por lo tanto, cirugías no postergables que se llaman así porque tienen, digamos, riesgo de calidad de vida, de discapacidad y de muerte. Los tiempos de espera en ACE están incumplidos también en casi el 70-80% de tiempo de espera para las policlínicas. Y el recorte de medicamentos, más allá de cierre alguna estructura. Con respecto al Hospital del Cerro, que es difícil explicar por qué no tiene asidero, la forma más fácil de explicar es si realmente precisaban aumentar las dotaciones de un hospital de segundo nivel, deberían de haber comprado el Sanatorio de Casa Galicia, más o menos por el mismo precio, $1 millón menos en realidad, que tiene 4 CTI, 4 IMAES, 200 camas y no 18-20, que tiene puerta de urgencia pediátrica, puerta de urgencia de adultos, una capacidad hasta 10 veces mayor en algunos servicios, y está a 5 minutos del cerro, digamos. Me dicen, ¿por qué no está en el cerro? Bueno, pues está a 5 minutos, es en la zona noroeste. Y bueno, y ACE no compulsó por esa compra. El Hospital del Cerro es una cáscara vacía, es un hospital muy bonito, la infraestructura quedó muy bien, pero es un gasto que no tiene sentido con respecto a las necesidades del barrio. Digamos, hoy faltan fisioterapeutas, faltan psicopedagogos, faltan neuropediatras, faltan psiquiatras infantiles, faltan psicólogos, o sea, todo lo que faltaba sigue faltando. Lo que hay es una estructura con 18 camas, una puerta de emergencia más moderna, pero con los mismos recursos humanos, y 2 anestesistas y 2 cirujanos tercerizados que en realidad pueden resolver las cuestiones más básicas. No pueden, o sea, ¿qué pasa? Hoy, para poner un ejemplo, el Maciel y el Pasteur tienen 8 bloques quirúrgicos instalados y funcionando en 3 y 4. O sea, tienen la mitad de la capacidad operativa funcionando. Pero tienen todas las especialidades quirúrgicas, CTI, imagenología.
cuestiones esenciales para resolver patologías de poca, mediana y alta complejidad. Si pasamos a hacer funcionar esos anestesistas y esos cirujanos en cualquiera de estos dos hospitales, la capacidad de resolución de cosas complejas es hasta 10 veces mayor. Entonces, no tiene sentido, con un criterio de eficiencia en el gasto y con un criterio de resolver el problema de salud de las personas, tener eso allí. Lo que sí hay que tener es una ambulancia especializada 24 horas 7, una para pediátricos y otra para adultos, y una, digamos, de reserva. Eso sí, porque en 5 o 10 minutos, ahora con el corredor ese, estás en el Maciel y ahí tenés todo. Tenés imagen, tenés ETI, tenés una puerta de emergencia, tenés bloque quirúrgico. O sea, ese mismo recurso humano sería mucho más eficiente en otro lado. Entonces, lo que precisa el Cerro no se lo da, le da otras cosas que genera duplicación de estructura, duplicación de gastos y ineficiencia. Y lo que tenemos es en el Uruguay que generar eficiencia, porque tenemos un gasto en salud de casi el 10% que es razonable para el Uruguay. Lo que hay que generar es eficiencia dentro de ese gasto. Entonces, el Hospital del Cerro es un capricho para mí es un capricho populista electoral. Bueno, que hay gente, como toda cuestión de marketing. Pues además el hospital está bonito. ¿Saben cuánto salió la obra de arte esa de la cáscara de No. $500.000? Es hermosa. Te salió $500.000. Pero claro. Bueno, no sé. El arte no lo voy a utilizar. No sabemos. Gastaron $500.000 que podrían haberlo gastado en otra cosa. Seguro. En eso, digamos. Yo no voy a hacer valoración porque para mí el arte es una cosa que no me pero en un me gusta barrio el arte, todo tipo de arte. Pero en un barrio carenciado donde tenían ciertas necesidades, $500.000 es un montón. Entonces está, digamos. De todas maneras, lo que hay que hacer con esa infraestructura es dotarla de los recursos humanos que el barrio necesita, que los médicos de allí tienen el diagnóstico hecho hace años, los usuarios de allí, que son de los usuarios de todo el país, que están más consolidados y más organizados, tienen el diagnóstico de las necesidades, y realmente invertir en lo que se precisa, en los recursos humanos que van a solucionar esos problemas de la gente, particularmente en salud mental, ¿no? Equipos con médicos de familia que sepan en salud mental, con psicólogos, con trabajadores sociales, enfermería profesional para la salud mental. En el Cerro hoy es imprescindible. 2 cirujanos y 2 anestesistas no son imprescindibles. Seguro, sí. Íbamos al tema de salud mental un poco después, pero el Hospital del Filtro, por ejemplo, ¿es una cosa parecida? No sé cuánto salió. Sí, le dice el mismo artista. No la obra, sino la concepción de hacer un hospital de determinado... El Filtro es un centro de salud, no es un hospital. Es un centro de salud. Es un centro de salud. Digamos, se precisa un centro de salud y no se precisa un hospital, ¿no? Ahí está. Digamos, o sea, a las necesidades, de acuerdo, o sea, los barrios de acuerdo a las necesidades. Okay. Lo mismo pasó, por ejemplo, con inversiones primero que el presidente de ACE miente cuando dice que no había ambulancias. Yo tengo acá, dado por el presidente anterior y por el gerente anterior de ACE deja 300 ambulancias en todo el país. Obviamente algunas nuevas y otras recondicionadas, pero funcionando según el diagnóstico que hace Alarico Rodríguez y Marcos Carámbula antes de dejar en el stock. Y ahora dice que se compraron entre 50 y 100 más. Bienvenido sea. Ahora, estas ambulancias que pusieron y que dotaron en todo el país no se acompañaron en más de la mitad de los recursos humanos. Y todos sabemos, los que estamos en la salud, que la ambulancia no es cara. O sea, para los montos que se utilizan en salud no son caras. Las ambulancias salen entre 50 y $70.000. Pero el gasto de tener un chofer especializado, o un enfermero y un médico para que esa ambulancia sea especializada, o solamente chofer enfermero, 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, es un 60-70% de lo que es el gasto. Entonces, precisás eso para que la ambulancia funcione. Si no, tenés una ambulancia y no funciona, es lo mismo. Yo me acuerdo en San José habían comprado una ambulancia y no tenían chofer. Mirá, me han llegado denuncias sistemáticas, no tengo más de 10 seguro. Ciudad del Plata me acuerdo, Míguez me acuerdo, en pueblo, bueno, no me acuerdo, en un pueblo del interior de Salto. Se inauguraba la ambulancia y a la semana me mandaban mensaje. No tenemos en Ciudad del Plata me acuerdo, un padre me escribió por redes sociales, tenemos que trasladar a mi hijo una semana después de la inauguración. No había chofer y lo tuvimos que llevar
con una camioneta de un vecino. El Miguel pasó lo mismo con un paciente, no me acuerdo ahora el pueblo de Salto también, así después de esas inauguraciones, claro, no tenían cómo usarlas en la mayoría de los lugares. O sea que ha sido importante, el trabajo del humo ha sido importante. Claro, claro. Federico, recién comentabas aplicado al Hospital del Cerro, ¿no? La problemática de la salud mental, que es una situación muy grave que está viviendo el Uruguay, que de alguna manera hay cierto consenso, llamémosle, en que hay que abordarlo, digamos, por lo menos. ¿Cómo se lo plantea el Frente? ¿Cómo está incluido en el programa? Incluso hay una comunicación hoy o ayer bueno, vos participaste de una actividad del MPP en concreto, que también tiene una línea de acción, digamos, o que hay que poner el foco en este tema. Bueno, a ver, los temas de salud mental, digamos, vinculan con todos los problemas que hay en el país, ¿no? Los problemas de empleo, de desempleo, de empleo precario, los problemas de violencia, problemas de seguridad, problemas de adicciones, problemas de suicidio. O sea, con cada uno de los problemas más importantes del país hay por lo menos un vínculo con el tema salud mental. En materia de adicciones, materia de suicidios y también de trastornos mentales más frecuentes como depresión y ansiedad, sobre todo en el pospandemia y sobre todo en dos nichos de población o dos franjas, que son los adolescentes y que son los adultos mayores. Hay una situación de emergencia. Bueno, a veces se cataloga como demasiado impactante lo de emergencia, pero realmente hay una situación de emergencia. Nosotros, tanto en las bases programáticas que se trabajó en la unidad temática, como que se trabajó aparte un grupo muy serio y con un documento que no está en las bases programáticas, pero es un anexo imprescindible. Y en las prioridades que presentó Yamandú Colonia, bueno, el tema salud mental es uno de los 6 temas centrales a abordar desde el 1 de marzo, si es que llegamos al gobierno. Ahí hay como varios puntos, ¿no? Un punto vinculado con cómo atendemos a esta problemática desde la promoción, o sea, las políticas educativas, las políticas de empleo, en la violencia o en la seguridad pública, en la convivencia, en los centros deportivos, o sea, del deporte, la educación, la convivencia. Ahí, políticas de promoción y cómo encarar esto, digamos, para no generar daño que repercute después en más problemas. En materia de prevención, bueno, cómo empezamos a abordar, por ejemplo, a las situaciones de adolescentes o de adultos mayores que tienen intentos de autoeliminación, cómo logramos la contención, redes que cobijen y no que expulsen del sistema de atención. Ahora voy a explicar algún detalle. Después los problemas más frecuentes, que son depresión y ansiedad, dentro de lo que es, y después aquellos problemas más crónicos de un grupo más reducido, pero que tiene mucha vinculación con la perspectiva de derechos de las personas que tienen trastornos mentales severos y crónicos, que realmente no estamos respetando sus derechos humanos esenciales. Con respecto a la prevención del suicidio y de las adicciones, claramente hay que cambiar la mirada, no tiene que salir. He tenido diálogos con varios psiquiatras amigos en estos últimos días, porque he insistido mucho en que el psiquiatra no tiene que ser el centro de esto, sino que tiene que ser un equipo en el territorio, un equipo de cercanía, que esté liderado en sus objetivos por una terapia acordada con un psiquiatra, un equipo especializado, pero el liderazgo en la comunidad, en el primer nivel, en la cercanía, en el territorio, lo tiene que tener el psicólogo, la enfermera profesional y el equipo de enfermería, trabajadores sociales, son muy importantes porque hay una problemática social inherente enlazada con esto, y médicos generales o médicos de familia con formación y con el contacto con el especialista o con los equipos especializados. Este equipo en el primer nivel en el territorio tiene que ser aquel que semanalmente, quincenalmente vaya dando la contención, la cercanía, la apertura, incluso los agentes comunitarios. En muchos países hay integrado con los equipos de primer nivel agentes comunitarios que hacen tareas primero de, digamos, puente entre los centros deportivos, centros educativos, la comunidad organizada y estos equipos. Y además, la otra vez en el conversatorio ese que tú mencionás, una gurisa pidió la palabra
y dijo, bueno, muchas veces para nosotros, que a veces tuvimos un problema, depresión o tuvimos ganas de quitarnos la vida, es mucho más fácil hablar, empatizar, Seguro. abrirnos inicialmente con alguien que sea familiar de alguien que se quitó la vida o que alguien que pasó esa situación y después logró salir adelante. Entonces la participación social en todo esto es un nudo central, tiene que estar integrada en estos equipos. Entonces los equipos para el primer nivel que sean la contención. ¿Qué pasa hoy? Va un intento de autoeliminación a una puerta de emergencia y de repente lo valora un psiquiatra, le hace un tratamiento, pero después 3-6 meses Seguro. perdido. Uh-huh. Y no hay red de sostén. Uh-huh. La persona puede salir adelante si tiene una red familiar y de Claro, pero eso no siempre pasa. No pasa, ¿no? Más bien Muchas al veces no contrario, pasa. seguro. Más bien hay situaciones de vulneración de muchas de estas cosas que no permiten. Entonces, que el sistema de salud de esta contención y el sistema de protección social también Uh-huh. de esta contención es central para que se suicide menos gente y para que pueda salir gente de las adicciones, también para adicciones. En lo que tiene que ver con Nexos también reinstalar aquello del psicólogo en los centros deportivos, en los centros educativos, en los centros comunitarios, que hagan política pública de prevención y de promoción. Sí. Con las poblaciones y que sean el puente también con estos equipos. Claro. Y después lo que tiene que ver con la atención a los trastornos crónicos, ahí el eslogan es abrir para cerrar. Tenemos una ley que, en el 2025 pretende cerrar todas las estructuras monovalentes exclusivamente psiquiátricas, que evidentemente, porque no se hizo nada en estos 5 años, no se va a poder realizar, porque la gente no la podemos dejar en la calle. Pero el compromiso está en, rediscutir el margen temporal, y el compromiso está en el quinquenio. Ayer lo comentaba con Yamandú a primera hora de la mañana, que se ve que estaba preparando cosas para el debate, para este raíz mediático, y le digo, lo podemos hacer. En el quinquenio lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Porque me decía, pero la viabilidad, y nos sentamos con Gabriel, y lo vamos a tener que hacer, ¿no? Abrir estructuras de casas de medio camino, de casas asistidas, de casas 24 horas en la comunidad para darle autonomía a esas personas en esas casas, para sacarlas del encierro, la privación de la libertad, porque básicamente, sí. Uh-huh. y los lugares inhumanos donde están siendo asistidos. Y no por tema de los trabajadores, ¿no? Acá no hay que achacar culpas, ese es el sistema que te ha permitido y que tenemos que cambiar a eso. Entonces, esto requiere de un camino más consensuado, más de mediano plazo, pero también de la comunidad. Hay experiencias que se cerraron y ahora se volvieron a abrir algunas, de casas asistidas. Voy a poner un ejemplo, porque siempre con el ejemplo. En Minas, cuando fuimos de recorrido una vez con Lucía Echeverry, nos reunimos con una cooperativa que gestionaba una de estas casas asistidas de personas con trastornos psicóticos crónicos, que generalmente son familiares uh-huh. de pacientes con esquizofrenia o pacientes con trastorno bipolar o pacientes X, y que vivieron la experiencia de cómo pudieron con sus familiares darle autonomía. Estamos hablando de autonomía para poder bañarse, autonomía para poder comer, sí. autonomía para poder ir a hacer compras, cuestiones básicas y cuestiones instrumentales de la vida diaria. Y ahí es una política que interacciona MSP, ACE, MIDES, pero hay que abrir casas en la comunidad para poder cerrar todas estas estructuras que están vulnerando los derechos más básicos de estas personas. Ahí hay otra línea de acción que, ya te digo, es más para pensar en el quinquenio. Federico, se nos está acabando el tiempo, pero está muy buena la conversación, porque además es un tema realmente que es un tema a todo el Uruguay. ¿Te pido un mate? Por favor. Como era médico dije, capaz que no le gusta compartir, pero no, por favor. Escúchame, presupuesto, porque todo esto que estás diciendo, más todo lo que no has dicho, pero tenés en tu cabeza y que cuando tú te has preguntado, requiere un presupuesto importante, ¿no? Presupuesto. Bueno, a ver, ahí hay 2 elementos. Pará. Tomate un mate primero, porque si no te vas a quedar sin... ¿No? Digo, ¿no? Ahí ya está tomando también. Yo también. No vamos a poder leer toda la cantidad de mensajes que hay. Muchos saludos. Si querés leo. Brazzo dice: experiencia uso de ACE en Punta del Diablo, escasez de especialistas aquí en alrededores. Ajá. Escasez de medicación, problemas de interconectividad, personal esencial agotado con sobreturnos. Por otro lado, considerando que soy inmigrante y vengo a un país sin salud pública, también debo resaltar que, igual con las falencias, se tiene un servicio de salud universal y gratuito. Bueno, sí, pues, el Uruguay tiene ventajas. O sea, hemos tenido reuniones
con organismos internacionales, bueno, se pueden decir, con organismos internacionales vinculados con esto. Sí. Y bueno, evidentemente el Uruguay tiene una base sólida de salud, digamos, si nos comparamos con cualquiera de los países de la región. Estamos un escalón arriba, seguro. Pero claramente digamos, las necesidades nuestras tenemos que atenderlas, sí, ¿no? Seguro, sí. Son necesidades nuestras. Y en todo caso hay que tratar de conservar el escalón y subir otro y no bajar el... No, claramente tenemos mucho para avanzar. O sea, en materia de buscar una atención de calidad tenemos muchísimo para avanzar. En materia presupuestal, como te mencionaba hoy, si vamos al concepto de gasto sanitario público y gasto sanitario en lo que tiene que ver con el PIB, 9,4 el último 9,4 del PIB se gasta en salud, o sea, 1 de cada 10 pesos que gasta el Uruguay lo gasta en salud. Ajá. Y de eso prácticamente el 70-80% es gasto público. ¿Está? Ahí está. En ese gasto y en gasto de bolsillo, que tenemos un 15%, menos del 20% es la recomendación de la OMS, estamos bien, aunque nosotros proponemos disminuir el gasto de bolsillo y generar eficiencias en lo que tiene que ver con el gasto público. Generar eficiencia decimos no duplicar estructuras, sí, o consolidar estructuras. Ahí hay que generar una red en todos los prestadores públicos, hay que generar un convenio más fuerte entre ACE y el Hospital de Clínicas, dividirse tareas, centros de referencias para patologías más complejas desarrollados en clínicas, algunos otros en ACE, dividir eso, y eso evita duplicar estructuras, gasto innecesario. Entonces generar esas eficiencias permite redistribuir dinero para otros lados. Vamos a precisar un incremento presupuestal, más aún que sabiendo que hoy vamos a recibir ACE con un déficit a proveedores altísimo. Ajá. Es un estimado del 10% del presupuesto, o sea, deuda. ACE va a encontrar un déficit entre el 5 y el 10%, más cercano al 10%. No tenemos los datos oficiales porque no han respondido a algunos pedidos de acceso, pero la deuda con los proveedores es muy alta. Entonces vamos a precisar algún incremento presupuestal, particularmente en algunas áreas, pero bueno, también tenemos que generar eficiencias en lo que tiene que ver con la transversalidad. Muchas de estas cosas son sociosanitarias, así que la interacción, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social y ACE para muchas de estas cosas va a ser central, y crear estructuras que no sean exclusivas ni de ACE ni del MIDES, digamos, no capaz tan importantes como el SACUDE, pero sí estructuras que sean sociosanitarias. Entonces, interseccionalidad. Bueno, sí, la transversalidad. Pero claro, vamos a precisar el presupuesto por programas para infancia y para salud mental, que son postergados y emergentes. Seguramente se requieren incremento presupuestal. Después, para todo lo otro, eficiencias en el gasto del mutualismo, eficiencias en el gasto en todos los prestadores públicos, con una red de prestadores públicos. Hay que pensar bien el sanidad militar, sanidad policial, las intendencias, ACE y clínicas, todo interaccionando en red. Ahí hay que coordinar, no se pueden duplicar o seguir multiplicando estructuras y generando gastos multiplicados. Entonces, hay mucha nata en eso que evidentemente tenemos que no recortar, pero sí buscar la forma de gastar mejor. Federico, última consulta, te agradeciéndote mucho que hayas salido del hospital, hayas llegado aquí y hayas compartido todo con nosotros. Por la tardanza. No, por favor. Última pregunta que no me la vas a responder, pero te la voy a hacer igual, y es que todo esto que estás diciendo habla de una tarea mucho más abarcativa que la de que puede llevar adelante un simple diputado de Canelones. Quiero decirte, no es porque me merezca el puesto legislativo, pero hablas con Yamatú también, o sea, me imagino que no me vas a decir que vas a ser director de ACE o presidente o ministro de Salud Pública, pero bueno, se supone que también tengo que preguntarte si alguna de estas responsabilidades están dentro del radar. No quiero entrar en ningún cliché porque esa... Ya entraste con la respuesta. No, a ver, yo creo que la tarea parlamentaria es esencialísima. Sí. De hecho, estoy en una encrucijada con mi profesión, ¿no? Estoy en una especie de duelo con mi profesión, mi práctica clínica y con cada paciente que me pregunta qué vamos a hacer en el próximo control.
Y no le quiero decir que no. No, le estoy diciendo que yo me voy a tomar las cosas en serio y que probablemente deje, esta es una primicia, probablemente tenga que dejar mucho, o casi todo, o todo, para abocarme a la tarea parlamentaria. Mi concentración hoy es estar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para priorizar políticas que tengan que ver con la atención en salud, en asuntos laborales, porque yo vengo de gremio médico y reconozco primero en el global el empleo precario y también en lo sectorial, digamos, la precarización del empleo y todos los problemas que hay con los trabajadores, en este caso de la salud, y obviamente que en salud. Con esas 3 comisiones y tareas, te digo que podría abocarme a trabajar de mañana, de tarde y de noche en todo el territorio, no solamente para Canelones, y 24/7. Hoy mis ideas están concentradas ahí. Igualmente, digamos, yo vengo del ámbito de la salud y voy a estar disponible para trabajar fuertemente, pero también creo que allí el Frente tiene una enorme cantidad de personas, y técnicos y más políticos, y digamos, hay que ver las condiciones, digamos, los cargos en sí, no dicen mucho, porque si te proponen el ministerio de presidencia de pero después vas y decís, yo quiero hacer A, B, C y D, porque flotar en la política del corcho, prefiero quedar en el Parlamento a dar las peleas allí, peleas más de repente concentradas en algunas cosas específicas, para que salgan adelante. Además, esto lo he conversado con Charles mucho en el último tiempo, cuando el gobierno es de un signo y muchos cargos se chupan del Parlamento, se queda el Parlamento bastante desprestigiado y no dando una disputa que hay que dar. Por lo tanto, me parece que un Parlamento fuerte es necesario. Entonces, yo hoy estoy pensando en una diputación y a laburar la 24/7. Después se verá. Vamos arriba. Bueno, Federico Preve, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Pasaron Cosas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y disculpen que el tiempo fue acotado. Por favor.